Episodio número 21 de su podcast, El Voleibol La Vida. Un gusto tenerlos nuevamente en este espacio. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, muchísimas gracias por el apoyo en el episodio anterior enfocado al Día de las Madres, al 10 de mayo. Esta importancia que tiene en, pues, tanto en el núcleo familiar como en el desarrollo, ya no solo de los deportistas, de cualquier niño, niña. Y pues nada, de eso fue el episodio anterior y lo prometido es deuda porque dije que en este episodio iba a hablar del Día del Maestro, que es, bueno, una festividad que tiene poco que pasó, pero que tiene toda la relevancia en este proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo pues también el tema deportivo, pero también importantísimo en el tema del aula. Y pues nada, de eso va a tratar, entonces prepárense un cafecito y si están haciendo sus actividades cotidianas, háganlos con muchísimo gusto. Mientras yo pues me desahogo en este episodio. Y bueno, antes que nada también, ¿qué onda con el clima? No puede ser que algunos días están completamente calientes sin ninguna nube y otros nos llueve, pero espero que eso no los interrumpa de que hagan lo que tengan que hacer. Y bueno, en este miércoles 20 de mayo, pues ya pasaron unos cuantos días del Día del Maestro. Ya no tengo muy claro si es el 15 o si fue el 14, porque el 14 tuvimos en donde trabajo nuestra celebración, nuestra comida del Día del Maestro. Y pues nada, el otro día teníamos que levantarnos temprano porque teníamos torneo en Querétaro. Entonces como que la celebración estuvo un poquito intermitente. Y pues unos cuantos días antes, unas madres de familia pues, se organizaron para poder hacernos un pequeño regalito, el cual les agradezco muchísimo. Digo, al final unas cuantas se organizaron, pero era para todas, de todas las categorías. Entonces, muchísimas gracias a todas, la verdad es que lo apreciamos bastante. Y no es la primera vez, digo, es algo que pasa constantemente, cada año, incluso a veces también en diciembre, entonces siempre muy agradecidos, apreciamos mucho que vean el trabajo que hacemos con sus niñas, con sus niños, y de hecho, por ejemplo, en la toma de acá, pues se pueden ver algunas como tarjetas, ¿no? Como cartitas, pues agradeciendo, eso la verdad lo valoro bastante, más que el regalito, lo que sea, pues por eso las pongo ahí en el pizarrón, termo, sí podría ser un termo que está ahí que dice Volleyball Coach. Ese también me lo regalaron en algún Día del Maestro. Entonces, créanme que los detalles, pues, van un poquito más allá, ¿no? De lo material. Ahí los tengo como para recordarlo, porque también es interesante ver qué categoría y en qué año algunas lo ponen. Y si no, yo luego lo pongo con pluma. Pero es importante, ¿no? Poder recordar este tipo de eventos, este tipo de sucesos, como también es importante recordar pues los aprendizajes que te han transmitido, ¿no? Una cosa es como esa parte del agradecimiento y todo, lo apreciamos y yo sé que es un esfuerzo para ustedes, pero también es parte del trabajo, ¿no? Es parte de poder transmitir esos valores, esas enseñanzas. Quiero comentar antes de algunas cuantas cosas específicas que considero que yo he aprendido de maestros, no solo deportivos, también incluso de aula han dejado huella. Pues algo que pasó este fin de semana en este torneo que les digo de Querétaro, mi equipo es bastante novato, es su primera experiencia de hecho en un torneo, ya ha tenido partidos y todo eso, pero no es lo mismo, ¿no? Y más cuando tienes que viajar. Entonces lo hicieron muy bien, lo hicieron increíble, superaron mis expectativas y hubo un momento en el partido que ganamos un partido, en el que una de mis alumnas pues pisa la línea, ¿no? Incluso de hecho todo el pie lo pasa por completo. Y el otro equipo, la entrenadora, le empezó a reclamar al árbitro, así bien feo, como de, fue línea. Yo vi que sí la pisó, o sea, de hecho yo le iba a comentar al árbitro. Esto lo empezó a hacer la entrenadora antes de que yo pudiera decirle. Ya cuando me volteé a ver el árbitro, le dijo, no, sí pisó la línea, o sea, márcala. Él no la había visto, pues también depende un poquito el ángulo y a lo mejor una niña como que se atravesaba un poquito. Entonces ya, la marcó a favor del otro equipo. No sentí que mis alumnas como que se molestaran o se ofendieran ni nada por el estilo, pero cuando ya pidió tiempo el otro equipo, les expliqué, le dije, mira, efectivamente el árbitro no lo vio, yo sí lo vi, y pues más allá de enseñarles técnica, táctica, una preparación física, pues es importante el tema de los valores. No puede ir por encima de mis valores. Si yo lo estoy viendo,
pues yo no les voy a enseñar a ganar así, ¿no? A como de lugar. O sea, tenemos que jugar bonito y eso eventualmente nos va a dar resultados. Entonces, pues sí, lo entendieron perfectamente, entienden esta parte del proceso que les estoy enseñando, que como dije, no solo es lo deportivo como tal, sino que hay algo más. Quiero que se lleven ciertos aprendizajes y que si vamos a ganar justamente, ¿no? Ahora, es diferente a cuando un árbitro se le va o toma una decisión, pues un poquito controversial, sí, pero al menos esto que yo sí lo vi, pues no me voy a hacer como que me habla la Virgen, ¿verdad? Sí, márcala y ya. Creo que eso es todavía más importante y es una de las enseñanzas que yo les quería dejar en este torneo. Además de que disfrutaran el viaje, de que vivieran pues su primera experiencia, pues que vean que no es ganar por ganar, es el cómo vas a hacer las cosas y yo creo que y espero que eso pues les haya dejado huella, ¿no? En este aprendizaje. Después, de todos modos, son cosas y situaciones que pasan y que pues les recordaré en algún futuro cuando sea necesario. Pero por lo pronto pasó esta situación y ya me sirve a mí como una base, ¿no? Para pues poder recordarles en el futuro, no solo a ella, sino a otros equipos, pues la importancia de cómo trabajamos y que así son las cosas. Entonces, no sé ustedes qué opinan al respecto, probablemente estén de acuerdo. Algunos también por el nivel de la competencia, por el incluso, por ejemplo, en una final, pues sí costaría más trabajo hacerlo. Yo estaba en un partido que era como para pasar y todo eso, que ya no iba a afectar mucho en mi resultado. Por eso hoy es más cómodo hacerlo. Pero justo es en las finales, en las semis, donde ahí se ve un poquito en tela de juicio tu criterio, tu personalidad, tus valores. Y yo he visto entrenadores que se han marcado en una semifinal, en una final, ¿no? Y yo aspiro a poder hacerlo. Digo, ahorita ya tiene rato que no tengo equipo como tal, pero y mucho menos tampoco llegar a una semi o a una final para sentirme en esa situación. Pero definitivamente creo que sí lo haría. A día de hoy, la persona que soy hoy, creo que sí se marcaría, sí diría si fue dentro, si fue fuera, ¿no? De todos modos saben que pues la última palabra la tiene el árbitro, porque en alguna ocasión yo también me he automarcado y el árbitro se mantiene en su decisión y lo cual, ok. Pero sí, poder hacerlo yo, no importa la situación de juego, porque a lo mejor en ese momento estás feliz de que ganaste y todo, pero, ¿qué pasa cuando ya estás a solas, ¿no? Cuando ya llegas a tu casa, después del torneo de la competencia, ves la medalla. O sea, no sé, creo que no podría dormir tranquilo sabiendo que al menos ese punto, probablemente sí, mi equipo se lo merezca, sí, probablemente íbamos a ganar el partido sin ese punto, pero yo no podría dormir tranquilo sabiendo que al menos ese, yo lo vi y no dije nada, ¿no? Entonces es algo de lo que quiero transmitir, es algo de lo que quiero enseñar. Y que también las familias lo puedan comprender, ¿no? Porque digo, ahorita pues lo tomaron a bien y entendieron, pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando les importa muchísimo más el resultado que el cómo llegamos a ese resultado? Eso es lo difícil a veces de nuestro trabajo y es completamente entendible, pero pues creo que siempre mantenerse firme, ¿no? Con la decisión y que la base sean los valores. Y bueno, creo que todos hemos tenido maestros que nos han marcado de una u otra forma. No estoy diciendo que todos sean los mejores maestros ni las mejores personas, digo, sería cada quien con base en sus criterios, pero de todo se aprende, de todo se aprende. Creo que he tenido maestros y entrenadores que me han enseñado con el ejemplo cosas buenas y cosas malas, ¿no? Así por hacer algún comentario, obviamente no voy a decir nombres, y menos cuando se trata de lo negativo, pero, por ejemplo, el trato hacia los estudiantes, pues yo siempre he pensado que quiero ser el entrenador que quiero que mi hijo o mi hija tuviera en un futuro, ¿no? Esa es como una de mis reglas máximas, tratar de ser esa persona, brindar la atención, no solo a nivel de entrenamiento, a nivel juego, a nivel convivencia, ¿no? Si un niño, aunque no sea mío, se cae, pues tratar de acercarme, brindar el apoyo, por lo menos estar ahí mientras puede llegar un personal del servicio médico, algo por el estilo. Ese tipo de detalle fino, ¿no? Eso es algo que yo trato no solo de hacer, sino de promover. Eso es algo importante, porque he visto ambos ejemplos, ¿no? La persona que pues no le interesa más allá de sus alumnos y su entrenamiento, y no, o sea, al final somos formadores, y el otro perfil, ¿no? En el que sí le importa la integridad, sí le importa
el bienestar de los estudiantes, el trato que sea positivo en este proceso de enseñanza-aprendizaje, porque al final convivimos muchísimo, muchas veces, a veces más que con nuestras propias familias, ¿no? Con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros estudiantes. Entonces, si ya estamos en el mismo barco, pues hacer las cosas lo mejor posible. Esa es una parte. Luego, también, por ejemplo, en cuanto a la gestión, he visto igual ambos ejemplos y a lo mejor son muy efectivos, muy eficientes ambos polos, pero he visto gente que puede mover pues mucha cantidad de gente, ¿no? Que mueve masas para organizar, para gestionar, para en cuanto a logística, en cuanto a comportamiento. Eso he visto entrenadores que lo hacen muy muy bien. He visto otros que es más hacia lo negativo, pero en cuanto a la idea, en cuanto al concepto, es correcto. Ya su ejecución no ha sido la mejor, no me ha gustado. Pero en cuanto a el entendimiento de lo que se tiene que hacer y cómo se visualiza y todo eso, muy bien, he aprendido bastante. También, pues, más que a no procrastinar, sino a hacer las cosas así con inmediatez. Si, por ejemplo, yo tengo que confirmar mi participación o así, pues no te esperas hasta la tarde-noche para enviar un correo. Depende del contexto, ¿no? Hay veces en las que simplemente con una llamada, con un mensaje, ya lo tienes solucionado, pero a veces es algo que a mí me ha pasado en algunas situaciones anteriores, como que lo dejas pasar y luego ya está muy apretada la fecha y luego ya no se sabe si tu lugar está asegurado o no. Nunca me ha pasado como que me he pasado de la fecha ni nada por el estilo, pero sí que pues te tardas, ¿no? Te tardas porque esperas un poquito la respuesta y eso tiene que ver muchísimo con la planeación. Hay entrenadores y maestros que me han enseñado a planear bastante bien. Hay otros que lo hacen más como al día, como improvisado, como, pues la fecha es tal, pues todavía tengo tiempo. No, o sea, ok, tienes tiempo, pero pues lo puedes dividir los días, ¿no? En este día necesito la confirmación de mi equipo, en este día pues exactamente cuántos van a ir, exactamente cuándo mandan la información, exactamente cuándo. Algunas veces sí dependemos de terceros, sí, pero al menos lo que sí está en nuestras manos sí es importante poderlo comunicar y esa parte de la comunicación, ¿no? Creo que eso es algo también importante que he aprendido pues de algunos buenos entrenadores, de algunos buenos maestros, también el cómo no comunicar, ¿no? La mayoría de las veces, hablando, como dicen, se entiende la gente. La gran mayoría de las veces, simplemente comentándolo, pues te puedes llevar ciertas sorpresas, ¿no? Hay veces en las que por miedo, por nervios, por no sé, por lo que sea, no se acercan a las personas, no expresan las dudas y eso está terrible, porque a veces quien menos tú pienses, te tiene la respuesta o te puede orientar o tiene un conocido o tiene un contacto que te puede dar para que puedas resolver la situación. Pero muchas veces como por pena, por miedo, no sé, como que nos hacemos un poquito chiquitos y ya no lo expresamos. Y a lo mejor la otra persona tenía la solución. O a lo mejor la otra persona sí te puede facilitar lo que tú estabas buscando, esperando, etcétera. Esa parte de la comunicación ha sido súper importante. Y como un entrenador que no comunica, un entrenador que no habla, pues, ¿qué va a enseñar? ¿No? Yo la verdad, genuinamente, pues de niño y adolescente, pues sí tenía cierto pánico escénico, sí tenía pues ese nerviosismo de poder exponer, de poder hablar con gran cantidad de gente. Conversaciones uno a uno creo que no había tenido como problema, pero sí cuando ya tenía yo que enseñar o presentar algo, ahí era donde medio se me complicaba. Y hay un punto en el que a veces el mejor maestro es la propia vida, ¿no? Son las propias circunstancias, entonces es como no hay de otra, o sea, o lo expones tú o lo expones tú, o te presentas con las familias, o haces esto, o no se hace y sale peor, ¿no? Entonces, pues sí, hay veces en las que las propias condiciones te obligan a quitarte un poquito los miedos, y hay gente que aún así, ¿no? Aunque tenga las condiciones enfrente y las situaciones, no se quita de esos malos hábitos o de esa carencia de habilidades blandas y prefiere hacerse a un lado, prefiere no participar. Entonces, eso está mal porque he visto entrenadores que igual no hablan, que no se relacionan con otros entrenadores, con otros maestros. Ahora, tampoco les estoy diciendo vuélvanse amigos de todos, porque no se puede. Pero por lo menos que te ubiquen, por lo menos que te conozcan, porque tú no sabes cuándo vas a necesitar algo. Y no es por conveniencia, simplemente es porque al final pues vivimos en una sociedad en la que si no nos ayudamos, no vamos a llegar muy lejos, ¿no?
Entonces, esa otra parte, ¿no? La convivencia, el saber gestionar quiénes son tus amigos, quiénes son tus compañeros, quiénes son tus conocidos, quiénes son tus colegas. Y pues de eso se trata, ¿no? Como de ir aprendiendo. Hay entrenadores que he visto que lo hacen de una forma en cierto rango de tiempo y pasados 2 o 3 años ya lo están haciendo diferente, ¿no? En cuanto a la dirección de su equipo, en cuanto a la gestión de incluso de sus propias emociones, y es muy grato ver cómo sí se puede mejorar, sí se puede crecer, sí se puede avanzar. Lo importante es identificarlo y querer cambiar. Ya en cuestiones de entrenamiento, pues sí, le he aprendido a bastante gente. He tenido la fortuna de, pues, escuchar, entender y aprender de entrenadores muy buenos. De otros también tampoco tan buenos. Pero siempre, pues es eso, ¿no? Como vas tomando un poquito de cada persona que ha estado ahí. Y más cuando tienes la oportunidad, como dije, ¿no? De tener muy buenos ejemplos. O sea, simplemente la elección de los ejercicios, la ejecución de los mismos, porque creo que como entrenadores muchos tienen muchos ejercicios muy parecidos, muy similares, pero lo primero es entender por qué lo estás realizando, cuál es el objetivo que te planteaste al poner ese ejercicio, cuál es la secuencia lógica de los demás ejercicios, porque pues a lo mejor si yo estoy haciendo un calentamiento muy de movilidad y luego pongo algo más estático, pues no, a lo mejor necesitaría pues implementar unos desplazamientos, unas transiciones. Si estoy viendo mucha recepción y luego me paso al bloqueo, pues no tiene la verdad tanto sentido. Entonces esos temas de planificación, esos temas de metodología, eh, los puedes aprender y los puedes entender teóricamente, pero en la práctica, si la ejecución no es buena, pues no, o sea, está complicado. Y tampoco te la puedes pasar improvisando, porque pues tienes fechas en las que pues se acerca tu periodo competitivo, el precompetitivo. En el transitorio he visto que les ponen todavía más carga de lo que les pusieron antes de la competencia y pues no tiene nada de sentido. Entonces son ciertos puntos que pues vas viendo, vas trabajando. A mí me preguntaron, oye, porque pues después de la competencia, ¿no? Es muy normal que después de todo el estrés que ha vivido a través de las semanas y meses del entrenamiento, llegas a tu competencia, regresan el estrés incluso a nivel de sistema nervioso central, ¿no? Y llega un entrenamiento posterior, pues debe ser más relajado, debe ser más tranquilo. Pues sí, o sea, que se diviertan, que relajen, que bajen tantito el nivel. Porque muchas veces donde más comprometido se encuentra el equipo, así me siento yo ahora mismo. Y sí, pero todo tiene un momento y un porqué, ¿no? En su momento, pues los jugadores no entienden el porqué de la preparación física, ¿no? Al principio puede ser muy general y después más específica, subir las cargas hacia la intensidad, a lo mejor bajas un poquito el volumen, depende completamente de dónde te encuentres el nivel y todo eso. Pero hay veces en las que no entienden el por qué es de una forma y luego de otra. Pero yo siempre trato de comunicar. O sea, yo creo que una persona que sabe lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, aunque no esté 100% de acuerdo, porque podrían decir, bueno, pero pues qué tan fuerte me voy a poner o para qué, o no me gusta. Pues probablemente no te guste, pero es lo que hay que hacer. Yo en esta situación que les comentaba, ¿no? Un torneo en Querétaro sabiendo que iba a ser más calor que aquí, pues sí, o sea, aparte de la preparación sí tenía que ser entrenar al aire libre, soportar el sol. Aunque había un techo, un tipo domo, pues al menos el sol ya no lo tienes de frente, pero sí lo vas a tener de lado y te va a pegar con fuerza y el desgaste es mayor. Entonces, la preparación en el gimnasio, digo, algo general, algo tranquilo, pero sí constante para que se adapten. Y creo que ayudó bastante, les ayudó a mis niñas. Pero si no lo hubiera hecho, si hubiera puesto puro balón, a lo mejor sí ahí el clima, sí las condiciones hubieran mermado pues sí, su rendimiento. Pero en este caso fue de las pocas herramientas que tengan a nivel técnico que sí las puedan hacer, que sí las puedan realizar y que pues los factores pues de clima, del cómo se percibían fueran otros, ¿no? Entonces también pues la parte emocional con los equipos, como dije, ya lo había comentado, la parte de la comunicación, pero también esa cuestión emocional es entender lo que tienes enfrente y que no siempre se va a hacer lo que tú creas que debe ser, ¿no? Hay veces en las que sí te debes de adaptar a los jugadores, sí debes de buscar ese punto en común entre ellos y tú, tu filosofía, tu metodología y todo, pero
pues también hay un punto donde tú debes de poder entenderlos, debes de escucharlos, no solo lo que están diciendo, sino cómo lo están diciendo, el lenguaje no verbal, todo eso, creo que lo he aprendido de ciertos entrenadores. Incluso, o sea, por ejemplo, no necesitas conocer a un entrenador para aprender de él. Yo he visto pues de lejos entrenadores de cómo dirigen, cómo se comunican con el equipo, simplemente entrevistas, ¿no? La de Julio Velasco, o sea, las entrevistas que él ha tenido en YouTube, he visto varias, no sé si todas, yo esperaría que sí, y si no, pues constantemente las busco, porque me parece una persona que tiene un entendimiento muy fuerte, no solo deportivo, sino también pues cognitivo, emocional de sus jugadoras, de sus jugadores, y lo sabe comunicar, ¿no? Te sabe expresar el por qué no toma ciertas decisiones o algunas otras decisiones si las toma. Él me acuerdo que comenta que no le vas a caer bien a todos los jugadores, pero debes encontrar la forma de poder comunicar con él o con ella y quién sabe eventualmente, ¿no? Cómo se den las cosas, pero mientras tanto, pues poder comunicar qué se está haciendo, cómo se está haciendo y que explotar todas las áreas, ¿no? Hay veces en las que ya ni siquiera debe ser una instrucción tan técnica, tan precisa, es como relájate y ahorita voy un poquito hacia lo complicado también que es, ¿no? A ver, como respira, piensa esto, ejecuta, ¿no? Por ejemplo, ya a mis niñas este fin de semana les estaba diciendo, ¿saben qué? Antes de sacar una regla, así 100%, es pensar, lo voy a pasar, voy a meter el saque. Yo sé que cuando, si por ejemplo yo ahorita les digo, cierren los ojos, piensen esto, a lo mejor van a decir, no, no lo van a hacer, ¿no? Para llegar a ese punto debe haber cierto nivel, pues, de confianza, ¿no? Y esa la vas trabajando durante las sesiones con el equipo, ¿no? Te vas involucrando. Para que cuando les pidas algo así, lo hagan porque confían en ti. Ahora, yo también, incluso aunque ya llevamos cierto nivel de confianza, porque tampoco llevo mucho con ese equipo, les dije, yo sé que pudiera parecer un poco hasta ridículo, pero cualquier otro pensamiento que no sea ese, solamente nos está afectando para nuestra ejecución. ¿Qué si mis exámenes? ¿Qué si hace calor? ¿Qué si tengo tareas? ¿Qué ahí está mi mamá y me está echando porras, se me pone nervioso? ¿Qué si la porra? O sea, todo eso es algo que está involucrando el rendimiento también del jugador, ¿no? Porque muchas veces no es lo mismo jugar de local que jugar de visita. Hay equipos que pueden jugar muy bien en ambas situaciones, hay equipos que de local lo hacen muy mal o muy bien y al revés en la otra circunstancia, ¿no? Pero es lo que les dije, le digo, puede verse y parecer un poquito ridículo, pero háganlo. O sea, de verdad es mejor eso y que lo falles de todos modos. Ahí a llegar todo derrotado, a ver si lo paso, siempre fallo el saque. No, 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 no. O sea, con toda la certeza de que va a pasar, con toda la confianza, eso es lo importante. Ya el resultado es lo de menos, pero yo necesito ver que estás llevando a cabo la ejecución correcta, lo mejor que puedes. Ya lo demás lo vamos a trabajar después en entrenamientos, o sea, eso va a mejorar. Pero si no puedes llegar al servicio con la confianza de que lo vas a meter, pues no, ¿verdad? Y más que en el servicio depende 100% de ti, no depende de una situación anterior. Entonces es eso, ¿no? El tacto con el que dices las cosas, el cómo lo comunicas, a quién sí le puedes elevar un poquito más el tono de voz, quién necesita ser más motivado, quién necesita ser retado, todo eso, ¿no? Y hay veces en las que pues yo también, no sé, pues uno a veces se cierra, creo que los entrenadores son de las personas que más se cierran, porque la persona que te va a dar un consejo es una persona que también sabe del deporte como tú, ¿no? Pero tú consideras que por tus experiencias, tus aprendizajes, tú tienes la razón. Tú conoces a tu equipo. Pero también es importante ver esa otra percepción de los que tienes atrás, de los que tienes al lado. O sea, es muy importante poder escuchar y entender los consejos. Yo sé que no es a veces lo más cómodo, lo más fácil, pero es la única forma de crecer. Entonces, creo que cuando llegas a cierto nivel y dejas de escuchar, te vas a estancar ahí. Te vas a estancar. O tu progreso va a ser más lento, ¿no? A lo mejor no quiere decir que te quedes ahí siempre, pero tu progreso va a ser más lento. Entonces, es esa humildad de escuchar al que tienes enfrente y que sabes que tiene más conocimiento o que por lo menos lo que tenga que decir va a ser bueno, ¿no? Y yo creo que eso es algo que también le he aprendido a ciertos entrenadoras, que simplemente con su presencia tú ya sabes que sabe de lo que está hablando
te lo está diciendo de la mejor forma, o a lo mejor no de la mejor forma, pero con la mejor intención. Y ya depende de ti qué tanto vas a poder entender y escuchar. Como dicen por ahí, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Hay veces en las que la información, las estrategias, todo está ahí, ¿no? A lo mejor lo tienes a un lado y no lo quieres escuchar. Entonces, hasta que tú estés dispuesto a querer escuchar, a querer aprender, a querer entender, es cuando lo que te está diciendo la persona que tienes enfrente y que te está guiando va a tener mucho valor, va a tener mucho sentido y pues vas a poder construir algo con eso, ¿no? Entonces, definitivamente he conocido gente que sabe muchísimo más que yo, que ha tenido más horas entrenando, coachando y todo eso. Y también ambos puntos, ¿no? A lo mejor ya están estancados, ya se quedan con ese, no quisiera decir como conformismo, pero ya no aspiran a algo más, ya no aspiran a que su equipo llegue al siguiente nivel. Y como dije, no hablo solamente de los apartados técnicos y tácticos, sino de eso que involucra pues cualquier tipo de convivencia, ¿no? Y cualquier tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje. He tenido maestros de aula que pues me han inspirado, me han motivado bastante, que me han permitido equivocarme, también me han permitido eso. Me acuerdo que tenía un maestro en primaria que creo que en tercero, que pues yo escribía muy bonito, una letra grandísima, pero después, pero eso como por imposición, ¿no? Por obligación. Ya cuando él me dio cierta libertad a mí no me gustaba porque era muy lento. Entonces escribía como casi como doctor, ¿no? Letra bien chiquita y luego ni se entendía. Creo que yo sí la entendía. Pero él me daba esa libertad y le decía a mi mamá, déjelo, o sea, esa es su letra, ¿no? Eso tampoco le encantó a mi mamá, pero creo que lo supo escuchar, lo supo respetar. Y pues hoy en día, ¿cuántos escriben a lápiz y papel, ¿no? Ya casi todo es por computadora o en el teléfono. Y sí, o sea, a mí me gusta escribir todavía a lápiz y papel, pero ya mejoré un poquito mi letra. Entonces, pero me brindó esa confianza porque si nos damos cuenta, al final, pues no es lo más importante la letra, o sea, es porque muchos exámenes importantes pues, los hacías rellenando unos círculos, ¿no? Al final lo que escribes es para estudiar, ¿no? Es para entender, es para aprender, no solamente para sacar 10 en una tarea que genuinamente al final no va a valer mucho porque lo que importa es el examen y que sí hayas aprendido. Pero bueno, o sea, no quiero ir en contra de las opiniones y creencias de algunas otras personas porque probablemente también estoy equivocado, ¿no? Probablemente mi opinión tampoco es la mejor. Pero yo creo que sí, darles esa oportunidad de poderse equivocar, de poder aprender, de poder corregir, ¿no? Me acuerdo que había una maestra igual que tenía unos chistes bien malos y yo sí me reía, o sea, me hacían reír porque eran muy malos. Pero a lo mejor ese era el objetivo, simplemente pasar un buen rato. Simplemente era, pues, convivir, ¿no? Y así he tenido un buen de maestros, yo creo que ustedes también. Como dije en un episodio, pues tuve buenos maestros de educación física, tuve buenos entrenadores. Habrá personas que no, habrá personas que tuvieron pues muy malos ejemplos y siguen esos ejemplos y pues la cadenita se continúa y pues ni modo. Y también algo importante es entender que solamente somos un escalón en su escalera. Próximamente se gradúan unas alumnas que he tenido. Híjole, o sea, se gradúan de prepa, pero yo las tuve desde primero, de primaria, ¿no? Entonces, a lo mejor no estuve con ellas en todo el proceso, pero estás ahí, ¿no? Y dejas huella y las ves crecer y nunca te imaginas hasta dónde van a llegar, ¿no? Pero es entender que cualquier alumno que llegue a ti se va a ir, ¿no? Y así he visto algunas generaciones graduarse, pero es entender tu lugar y tu papel en ese proceso. Darles las mejores herramientas, dar los mejores ejemplos que puedas. No somos perfectos, al final de cuentas somos humanos, pero que te quedes con esa satisfacción de que lo que pudiste enseñar y transmitir les va a servir para todo, no nada más para aprender a pegarle un balón, sino, y siempre se los he dicho así, yo las quiero ver exitosas y eso no tiene que ver con el resultado, sino con el proceso y en sus vidas, ¿no? Que lo que aprendieron en Boli les enseñe y les ayude cuando estén en su primera entrevista de trabajo, ¿no? Cuando estén en una situación complicada, que sean fuertes, que puedan sobrellevar las situaciones y salir exitosas de ellas. Como dije, no necesitan, pues, sacar el 10, ¿no? Pero sí que lleven una vida equilibrada, sí que les vaya muy bien, o sea, al final eso es lo que uno busca.
Pero como dije, entendiendo que somos simplemente un escalón. Hay entrenadores que no, pero tú puedes seguir viniendo, tú puedes ir al club o puedes hacer esto. Pues probablemente no, porque eso es un limitante para, digo, si se puede, hay gente que claro que sí, o sea, aparte de que en la escuela o en la universidad como entrenamiento tienen un club muy exitoso, muy, ok, está bien, pero si ya tiene la oportunidad de mejor jugar para su escuela, de pues poder representar a su estado, lo que sea, o sea, hay mil variantes, pues no limitar, o sea, entender que simplemente somos parte de ese proceso, no somos el proceso, suena muy obvio, suena muy lógico, pero créanme, no siempre es como tan fácil. Y pues nada, yo creo que esas son como las enseñanzas que nos van dejando los maestros. Hay algunos que sin ser maestros como profesión te dejan ciertas lecciones, te dejan ciertas enseñanzas. Depende de ti también qué tan rápido las captas y qué tan rápido las llevas a cabo. Y por último, como dije antes, yo creo que el mejor maestro es a veces el error, es a veces la vida, es las situaciones en las que te encuentras. Creo que ahí es donde se ve de qué estás hecho, ¿no? O sea, en esas situaciones difíciles que nadie quiere pasar, que nadie quiere transitar, pero si lo logras, te vas a volver muy fuerte, ¿no? Y te llevarás ciertos aprendizajes y esos los vas a poder compartir y esos también te van, pues, a forjar para poder ser quien eventualmente vas a ser, ¿no? O sea, al final es un proceso. Y pues bueno, de verdad, mis felicitaciones para los maestros, maestras, a veces reconocidos, ¿no? Como les estaba comentando, estas cartitas, y por ahí seguramente tengo más. Y a veces no tanto, a veces yo creo que hacen una labor increíble. Pero antes de cerrar el episodio, pues me acuerdo de un video que vi recientemente donde un maestro, creo que en un pueblito, en un pizarrón pues les dibujaba como toda la interfaz de lo que creo que era, o de lo que sigue siendo, ¿no? Microsoft Word. Entonces, las opciones, ¿no? Para poder cambiar el tipo de letra, todos los ajustes que se pudieran hacer, los puso así en el pizarrón, los estuvo enseñando porque no tenían computadoras, ni siquiera creo que tenían internet. Entonces, creo que después Microsoft vio la noticia y creo que les regalaron computadoras en esa escuela, algo así. Pero imagínense la dedicación de estar dibujando, de estar explicando, de estar enseñando. Algo que a lo mejor en la mente de muchas personas era como, ok, pero pues es que aquí ni computadoras tenemos, pero a lo mejor, y ojo, estoy asumiendo y estoy romantizando muchísimo esta historia porque desconozco la realidad que hay detrás, pero a lo mejor en su mente es como, bueno, pero por lo menos les quiero dar esta herramienta, ¿no? Yo sé que no es lo mismo acá en el pizarrón y explicando y dibujándoles y todo, a que ya cuando tengan un mouse o un trackpad o lo que sea. Pero por lo menos la intención es dar esa herramienta de algo que probablemente si logran salir de esa situación, pues les va a servir, ¿no? A lo mejor tampoco es como que fuera la herramienta más importante o la más compleja, pero es eso, es trabajar con lo que tienes, que no sea un limitante, pues para dejarles algo un poquito mejor, ¿no? Para dejarles una enseñanza, un aprendizaje. Entonces, seamos ese maestro, seamos ese entrenador, que con lo que tienes vas a trabajar sin quejarte, porque las quejas son lo peor, en el sentido de, ay, es que tengo estos balones, ok, si tuvieras unos mejores, ¿darías un mejor entrenamiento? O sea, ¿de verdad el material es el limitante en esta situación? Piénsenlo, ¿no? Y eso pues creo que se los dejo como última enseñanza. Entonces, ahí reflexionen, tomen este episodio como un espacio para reflexionar un poquito de buenos maestros que tuvieron, malos maestros que tuvieron. Si tienen la oportunidad de visitar alguno, si se llegaran a encontrar alguno, salúdenlos. Porque digo, no todos somos diferentes. A lo mejor yo no me puedo acordar 100% de los nombres, que creo que sí soy bastante bueno, la verdad. Pero de las caras, de ciertos gestos, no te olvidas, no te olvidas. Hay veces en las que pues, sí le tienes que agregar unos centímetros de estatura, un poquito de barba al recuerdo que tienes de ellos, pero es muy lindo, es muy agradable cuando te visitan y te dicen, ¿qué crees? Ahora trabajo de esto, ahora vivo en tal lado, ya tengo una familia, no sé, o sea, esas cosas como que te enchinan la piel, más cuando te dicen, porque tú me enseñaste esto, o me acuerdo mucho de que hicimos o sea, eso te llena muchísimo más
que muchas cosas, ¿no? Entonces, en fin, antes de que me ponga a llorar, voy cerrando este episodio. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Ahí déjenme en los comentarios si quieren que el siguiente episodio sea de algo específico, algo que les interese. Y pues nada, recuerden que el voleibol da vida y nos vemos el próximo miércoles.